Muy buenas tardes para todos los hermanos y amigos en Cristo Jesús en esta preciosa tarde. Los saludamos a todos los hermanos de una manera especial, de una manera calurosa, de una manera humilde y sencilla en el amor del Señor Jesucristo. Hermanos, esta tarde nuestro deseo es compartir una palabra de Dios para todos nosotros, para todos los que nos alcanzan a oír en diferentes lugares y donde esta palabra va a llegar. Amén. Vamos a estar, hermanos, abriendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor allí en ese pasaje bíblico. Y hoy vamos a compartir sobre el tema: ¿entrará la iglesia en la tribulación? ¿Entrará la iglesia en la tribulación? Es una pregunta y hay muchas personas que tienen la duda. Pues hay que mirar, hermanos, que en los diferentes lugares pues las personas tienen diferentes doctrinas en diferentes iglesias. Hay personas que tienen diferentes formas de doctrina y contradicen lo que dice la Escritura, o hay una confusión doctrinal, por decirlo de otra manera, en cuanto a estos temas. Por ejemplo, está la creencia, y vamos a orar primero antes de empezar, y vamos a leer la palabra, y vamos a orar, y vamos a presentarle a Dios esta palabra y que Dios añada bendición. Apocalipsis 3:8 leemos: con la bendición de Dios Padre y Espíritu Santo. Dice así: yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Vamos a orar al Señor. Saludamos a los hermanos de Hidrosogamoso, a los hermanos de San Francisco, a todos los hermanos donde alcanza a llegar este sonido en diferentes lugares, diferentes medios. Que Dios nos permita llegar a través de esta enseñanza, de esta palabra, que esta palabra sea bendición para todos mis hermanos. Entonces vamos a orar y vamos a presentar nuestras necesidades, que tú allí donde estás, hermano, cierra tus ojitos y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos edifique. También saludamos la vida de mi madre. Sé que también allí en Provenza también nos estarán mirando. Estamos desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, para todos los hermanos y amigos donde alcanza a llegar este sonido, hermano. Les rogamos una vez más, hermano, compartan las enseñanzas con la ayuda de Dios y para la gloria del Señor. Es la cuarta enseñanza que podemos transmitir por YouTube. Damos gracias también a todas las personas que pues trabajan allí y que permiten que esta bendición pueda llegar a muchos lugares. Entonces, mis hermanos, saludamos a todos de una manera calurosa y en el nombre del Señor Jesucristo los saludamos de una manera que en sus hogares, en este momento de cuarentena, que muchos están en cuarentena y muchos están pasando por situaciones de desesperación, porque a la verdad, hermano, no sabemos hasta cuándo esta situación vaya a seguir, hermano, afligiendo, visitando, entristeciendo, perturbando, confundiendo a las personas. Pero, hermano, aprendamos a confiar en Dios. Dios en su palabra es fiel y Él lo permite para que nosotros nos acerquemos más a Él. Vamos a orar al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me da de enseñar, llevar esta enseñanza a través de este medio a los diferentes lugares, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, donde nos alcancen a ver, Señor, los diferentes iglesias, caracteres de denominaciones, Señor, donde alcancen a llegar este sonido. Yo te pido y te suplico, Señor, que esta palabra, bendito Dios, toque los corazones de los hermanos, toque sus vidas y alimente su fe. En medio de tiempos difíciles, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, en todos los tiempos. Edifícanos, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría, paz, nos dé fuerza, fortaleza. Y, Señor, nos ayude en medio de esta
el cerramiento que aquí en Colombia, en el mundo entero, están pasando en muchos lugares, las iglesias, las congregaciones. Te exclamamos, Señor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu amor, que tu paz, que tu gozo sea sobre cada uno de nosotros. Nos enseña a ser prudentes, Señor, en todo momento, en todo lugar, Señor, y a poder guardarnos para ti mientras que se acerca el día del advenimiento, de la venida de Jesucristo, del arrebatamiento, Señor. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que le des sabiduría a todo tu pueblo, para que todos puedan oír lo que tú vas a enseñar en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesús. Edifica a cada uno de mis hermanos, rompe las cadenas, derrama de tu Santo Espíritu y haga su voluntad. Señor, haz tu voluntad, Dios. Entonces vamos a ir mirando la palabra de Dios, mis hermanos amados, allí donde quiera que Dios nos permite llegar a través de la palabra, de la enseñanza. Y damos gracias a Dios, hermanos, que nos permite y nos da el privilegio de poder enseñar y poder llegar a sus hogares, hermanos. Entonces, la pregunta es, y el tema se llama, ¿entrará la iglesia en la tribulación? Mire, hermano, que vamos a clasificarlo de una manera de pronto más clara. La tribulación es un periodo bíblico que la Biblia nos enseña que la tribulación dura 3 años y medio. La gran tribulación dura 3 años y medio, para un total entre tribulación y gran tribulación de 3 años y medio, y 3 años y medio nos daría un total de 7 años. Entonces tenemos que tener, hermanos, todos muy en cuenta de que la tribulación y la gran tribulación conjunta durará 7 años. Pero la pregunta es, ¿entrará la iglesia en la tribulación? Hay personas y hay credos de diferentes denominaciones que piensan que la iglesia entrará en la etapa de, la tribulación. Por ejemplo, vamos a mirar qué significa pretribulacionismo. La doctrina pretribulacionista defiende la teoría de que la iglesia de Cristo será arrebatada, retirada de la tierra antes que se inicie el periodo de grande tribulación, donde interpretan la profecía bíblica de forma literal, creyendo que Israel y la iglesia son dos grupos distintos, habiendo un trato de Dios exclusivo tanto para Israel como para la iglesia. Se ve la tribulación como una dispensación de Dios para Israel y no para la iglesia, ya que tuvo su periodo de salvación en la dispensación de la gracia. En pocas palabras, hermanos, la tribulación, al inicio de la tribulación, ella va a empezar el nuevo comienzo del periodo de la terminación de la gracia, y empieza la tribulación, que es el trato de Dios para con el pueblo de Israel o el pueblo judío. Dios estará tratando con ellos con el propósito de que se arrepientan y de que se vuelvan a Dios. Vamos a enseñar otros 2 puntos importantes. Entonces, eso es lo que significa pretribulacionismo. La iglesia no tiene las mismas promesas, no tiene el mismo llamamiento a ser arrebatado igual que Israel, y tampoco la iglesia no se puede mezclar con el periodo de tribulación y gran tribulación, porque el Señor la levanta primero. Entonces dice, post-tribulacionismo enseña que la iglesia continuará en la tierra durante la tribulación hasta la segunda venida de Cristo, donde será arrebatada antes en las nubes para estar con el Señor, luego Él retornará a la tierra. Es decir, que ellos enseñan de que la iglesia va a estar hasta que Jesucristo venga físicamente en la segunda venida. Eso creen algunas denominaciones, o sea, algunas iglesias de carácter denominacional creen que la iglesia estará hasta la final de los tiempos de los 7 años, o sea que la iglesia pasará normalmente por la tribulación y la gran tribulación, pero no es así, hermano. Amén. Entonces se llama post-tribulacionismo. También miramos otra palabra, la palabra mesotribulacionista. ¿Qué significa mesotribulacionista? Es la teoría que enseña que el arrebatamiento de la iglesia se hará a la mitad del tiempo, es decir, a los 42 meses o los primeros 3 años y medio. Tampoco no es así, hermano.
Amén. Entonces tiempos y esas son enseñanzas de que en muchas congregaciones, en muchas denominaciones se dan estas enseñanzas, pero vamos a mirarlo de otra manera más profunda a través de la palabra, que esto no será así. Amén. Entonces, porque quizás muchos, ahí hay bases bíblicas, hermano, de pronto hay ciertas bases bíblicas en las que muchas personas se aferran a que la iglesia pasará por la tribulación, o sencillamente que entrarán en media tribulación, a la mitad de la tribulación el Señor viene y la levanta en el arrebatamiento. Pero hermano, vamos a mirar que no es así. Vamos a mirar que la iglesia pasará por la pretribulación, que es antes de llegar, escúcheme, antes de llegar a los 7 años finales. Yo en otra predicación, señales antes del arrebatamiento, les hacía la alusión de que la iglesia iba a pasar por un periodo, o más bien Israel como tal, va a pasar por un periodo de 10 años difíciles, según el Salmo 90, versículo 9. Entonces el pueblo de Israel va a pasar por ese momento difícil de 10 años, pero incluyendo los 10 años, incluye los 7 años de tribulación. Es decir, que la iglesia va a tener que estar en la tierra, y estamos ya empezando a vivir esos tiempos, hermano, de pretribulación. La iglesia tiene que prepararse en oración, en fe. Viene un avivamiento, hermanos, para la iglesia. Pero la iglesia tendrá que entender, mire hermano, si la iglesia no entiende esta cuarentena, es para que la iglesia esté en oración, en ayuno, en vigilia, que la iglesia esté humillándose delante del Señor. Hermano, la iglesia no va a poder pasar. Escúcheme, hermanos amados en Cristo. Tú que amas al Señor y que de verdad quieres irte con el Señor, no tome esto para que te distraigas, para que mire mucha peliculita, mucha novela, mucha distracción, mucha tecnología, mucho WhatsApp, mucho internet, hermano. La verdad, hermano, que tenemos que estar orando. El Señor dice que en Mateo 25 habla de 10 vírgenes, de 5 sensatas y 5 necias. Las 5 sensatas dicen que tomaron conciencia de lo que estoy hablando ahorita, hermano, de esta situación, y aprovecharon el momento y aprovecharon el tiempo para estar en oración con el Señor Jesucristo, para estar en una unidad espiritual, hermano, reconociendo, humillándonos, quebrantándonos, hermano, reconociendo que Dios es el único, el sublime, el grande, el poderoso. A usted, pastor, amigo, a usted, hermana, esposa de pastor, también para que esté en esa oración, para que motive a la congregación, que este es el tiempo para estar en oración, hermano, y no para estar distrayendo, no es tiempo para estar a solas con el Señor. No sabemos, hermano, a ciencia cierta hasta cuándo estaremos. Quizás estaremos hasta, hermano, a mí se me llega difícil a creer que en este mes de abril termine esto, hermano, pero aleluya. Quizás vayamos hasta junio, hermano, hasta finales de junio. Ahorita en Madrid, todo esto está pasando un momento difícil. Quizás ahorita mayo, quizás ahorita junio. Pero, hermano, no sabemos a ciencia cierta cuándo terminará este periodo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, lo que sí le puedo decir, hermano, es que debemos de estar preparados para, aleluya, soportar la cuarentena, para estar aislados, para estar orando. Yo sé que lo difícil es la economía, el alimento. Muchos de nosotros pues vivimos del pan día a día, del diario a diario, hermano, pero es tiempo de aprender a confiar en Dios, hermano. Mire que si usted hizo obras de bendición, lo hizo con corazón, sembró a tiempo, hermano, vas a recoger lo que usted sembró, hermano. Pero, hermano, pues va a ser difícil si usted no lo hizo. Si quizás tú de pronto eres de los que decían que eso de ayudar a la gente, que eso de bendecir la obra de Dios, de eso que de ofrendar, de diezmar, y quizás tú eres de los críticos de todo esto, hermano, y hasta se vuelven teólogos y confiesan la palabra y la declaran, hermano, pues desgraciadamente es muy probable, hermano, que vaya a pasar situaciones más difíciles. Pero que si empiezas a pedirle al Señor misericordia, porque no sembraste, la palabra dice que lo que el hombre siembra recoge. Lo que uno siembra no lo recoge en el momento, hermano, uno lo recoge con el tiempo y en el momento que Dios lo predestine así. Y yo creo que es el tiempo donde Dios nos va a bendecir con lo poco que hemos podido sembrar, hermano, en las personas, en las obras, apoyando a gente que necesita. Todo eso, hermano,
en el momento adecuado donde el cual se pudo sembrar, hermano, pues vamos a mirar la bendición de Dios, vamos a mirar la mano de Dios obrando. Entonces vamos a ir entrando en materia ya sobre este tema, hermano. Entonces la iglesia definitivamente la iglesia no entrará en la gran tribulación, ni en la tribulación menos. Entonces vamos a mirar que no entrará ni los primeros 3 años y medio, ni tampoco al terminar los 7 años de tribulación y tribulación, porque la iglesia será levantada antes. Pero sí, hermano, la iglesia tiene que ver, como ya lo estamos viendo, la iglesia tiene que pasar por la pretribulación. Hermano, es un periodo también, quizás aproximadamente de 3 años, hermano, quizás ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo con nuestros ojos, que son momentos difíciles, pero es para Dios quebrantar nuestro corazón, es para Dios quebrantar nuestra vida, es para que nosotros podamos reconocer que aquí el grande es Dios, que el poderoso es el Señor, que el que hace los milagros es Dios, que el que nos ayuda es Dios, que el que nos da las fuerzas es Dios, que el que nos da la sabiduría es Dios, que el ministerio no es mío, que el ministerio es de Dios, que los dones no son míos, que los dones son de Dios, porque, hermano, mucha gente se alude a todo a ellos, el egocentrismo, hermano, el antagonismo se está abarcando en las muchas congregaciones, hermano, y estamos teniendo problemas con el antagonismo de una manera terrible, hermano, en las congregaciones, y muchos pastores han tenido que luchar, muchos hermanos y hermanas les han dividido la iglesia, hermano, les han llevado parte de la iglesia, hermano, mucha gente que hoy en día se autonombran pastores, se autonombran profetas, y hermano, y ni siquiera tienen llamado, o sencillamente todavía no es el tiempo de Dios para mandarlo, ni siquiera, hermano, llega y hay gente que se la da de tanto, hermano, de que es tan espiritual, que le colocan la iglesia a su pastor a las 3 o a las 4 cuadras, o quizás en el mismo barrio, hermano, y hermano, eso no es un ministerio, son gente que está muerta, hermano. Verdaderamente son gente que no ha conocido la Biblia, que no conocen la voluntad de Dios, porque si hubiesen estado en la presencia de Dios, hubieran conocido la voluntad de Dios, pero no están en la voluntad de su carne, en los deseos del diablo, hermano, los deseos de Satanás, que el Señor lo reprenda, que ha puesto deseos impuros, deseos deshonestos, desleales, y que no son de Dios. Y para ellos, hermano, mis más íntimas condolencias. Le podría decir, hermano, que si no se arrepiente en este poquito tiempo que nos queda y no se convierte de verdad, hermano, vas a pasar la tribulación, y feliz gran tribulación, le podía yo decir de una manera, hermano, no me gozo, hermano, pero le puedo decir, les puedo estar advirtiendo, hermano, feliz gran tribulación y feliz tribulación. Vas a tener que morir, hermano, por la causa de Cristo, degollado, por no haberse arrepentido, por no haber hecho las cosas bien. Es tiempo de volvernos al Señor de verdad, es tiempo de hacer las cosas de una manera correcta y humilde. Y dice la palabra del Señor, vamos a ir mirando aquí. Leímos el texto bíblico de Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, que he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a ir mirando ese punto importante, hermano. La iglesia, el Señor le ha abierto una puerta a la iglesia genuina, aunque, hermano, quizás en este cerramiento no lo veamos momentos difíciles, el coronavirus, hermano, lo tiene usted afligido, lo tiene usted sometido, lo tiene usted acongojado, lo tiene usted que toda esperanza se perdió, hermano. Yo le voy a decir algo, hermano, aprendamos a confiar en Dios. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la gracia, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la paciencia, la perseverancia, poder perseverar en momentos difíciles. Perseverar mientras que usted está lleno de bendición, mientras que tiene trabajo, mientras que su alacena está llena, mientras que su nevera está llena, mientras que la cuenta del banco está bien gordita, bien llena de dinero, hermano, mientras que sus negocios van viento en popa, hermano. Eso es bonito, alabar a Dios y decir, uy, sí, yo sigo perseverando así. Pero ¿qué tal cuando todas estas cosas empiecen a escasear y a faltar, hermano? Entonces, donde vamos a mirar la verdadera situación compleja y complicada que se nos aproxima. Pero yo le voy a decir algo, hermano, en medio de esa situación, Dios nos va a dar la capacidad, Dios nos va a dar la fuerza para poder soportar. Dice la palabra que el Señor ha puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, sigue alabando. La persona que de verdad ama a Dios, hermano, la iglesia genuina, no va a renegar de Dios en los momentos de la pretribulación que estamos pasando. La iglesia, hermano, pase lo que pase. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Van a venir, hermano, terremotos, van a venir más hambres, van a venir escaseces económicas tremendas. La pandemia quizás se va a empeorar.
hermano, quizás va a mejorar, no sabría decirle, hermano, pero cuando hablamos de pretribulación, hablamos de tribulación hermano, y esto significa una tribulación temprana, es decir, un anticipo de lo que vendrá. Es un avistamiento, es, hermano, un despertar que Dios ha permitido para su iglesia, para que la iglesia abra los ojos y vea. La iglesia deje de estar dormida, la iglesia deje de estar, hermano, conformista, deje de conformarse, hermano, con lo que tiene. Y no estoy hablando de cosas económicas, estoy hablando de vida espiritual, hermano. Porque hay gente que porque ya hablan lenguas, porque profetizan por ahí de vez en cuando, hermano, ya están con eso, ya con eso vamos al cielo. No, hermano, tenemos que, hermano, tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón, hermano, humillado delante de Dios. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no despreciaría tú, oh Dios. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia dice que la iglesia del Señor ha guardado la palabra. Mira, hermano, lo primero, que una iglesia genuina, porque hoy día todo el mundo se llama iglesia, la iglesia del libertinaje, la iglesia de la odisea, la iglesia de la riqueza, la iglesia de las modas, la iglesia de la vanidad, la iglesia, hermano, del desorden sexual, el recasamiento, la iglesia hermano, de la libertad, hermano, que han permitido mucho libertinaje en la iglesia, ya no hay santidad, la palabra genuina ya no se predica, le llaman a los predicadores genuinos, le llaman disque fanáticos, disque religiosos, tantas cosas, tantos pronombres y apodos para ofender a la iglesia del Señor, hermano. Pero hay veces la gente sabe por qué hace eso, porque no quiere cambiar. Y yo le voy a decir algo, hermano, si usted no cambia su condición de verdad, que Dios le muestre que debe de cambiar. Si usted anda desnudo en la calle, anda en la vanidad, anda en la vanagloria, todavía, hermano, anda con las moditas del mundo, todavía anda celebrando, hermano, en su corazón allí celebran la Navidad. Yo he visto, hermano, de muchos hermanos y pastores, iglesias que decoran hasta la iglesia hasta con el árbol de Navidad y todas esas cosas, hermano, que a Dios le desagrada, hermano, porque el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor no nos ha dado a guardar, hermanos, dogmas ni costumbres paganas, hermano. El Señor nos ha llamado para vivir en santidad, sin la cual nadie veremos al Señor. Y dice que la iglesia del Señor guarda la palabra, aunque sea difícil, aunque sea dura. Hermano, cuando nosotros tenemos la mente corrompida, la palabra de Dios no la podemos guardar, nos es dura, nos es piedra pesada. Pero cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, hermano, la palabra de Dios no nos es difícil de guardarla. Desde el pastor en adelante, la intención, hermano, no es que se nos llene la iglesia. Quisiéramos que toda la humanidad se salvase, hermano, que se escapare del pecado. Pero, hermano, el Señor nos ha llamado a predicar su verdad. Nosotros como predicadores debemos de guardarnos para Dios, obedecer como sacerdotes o como ministros. Debemos de guardar, hermano, la palabra y enseñarla tal como el Señor nos la dejó escrita en estas sagradas escrituras. Dice, y no has negado mi nombre. En medio de dificultades, a veces las personas, hermano, en estas dificultades, ¿cuántos de ustedes, hermanos, están renegando de Dios? ¿Cuántos de ustedes andan esto? Hasta otros, hermanos, por ahí han hecho palabritas groseras contra Dios y después, ay, Señor, perdóname. Empiezan a pedir perdón y empiezan a pensar y a maquinar cosas malas contra Dios, hermano. Pero déjame decirle, hermano, que Dios está limpiando su trigo. Escúchenme bien, Dios está limpiando a su iglesia. Dios no va a limpiar la iglesia, no la va a separar del trigo, la cizaña en el cielo, la va a separar aquí en la tierra, hermano. Y es el tiempo donde el Señor ha dicho de que vendrán los días de que el Señor limpiará su iglesia y empezará el juicio por su casa. Y también dice su palabra que en muchos lugares, hermano, muchas profecías hemos oído, y el Señor, pues, a este servidor también en ocasiones ha revelado ya de que el Señor vendrá y limpiará su iglesia como en los días de Ananías y Zafira, que muchos pastores y ministros caerán muertos, hermano, por no predicar la verdad. Mucha gente que no ha hecho las cosas bien van a morir en los altares, en sus casas, durmiendo, hermano, porque no han hecho las cosas correctamente, hermano, porque han sido desleales, no han enseñado la palabra completa, le han, hermano, incesado, le han pasado el bisturí, le han quitado a la doctrina. Hermano, cuántos hermanos predicadores en muchos lugares, cuántas denominaciones, por ejemplo, le han quitado la Trinidad, dicen que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo, hermano, y cogen a Jesús y lo pican como picando pollo para el almuerzo, hermano. Y hacen cosas terribles, hermano, con la doctrina de Dios. Otros que no, que el Señor permite el recasamiento y que usted se puede volver a casar y que no pasa nada y que Dios, y así como va para el cielo, y que tú eres cabeza y que tú no eres cola. Es cierto que el Señor ha dicho que no somos cabeza y no cola, pero ¿qué tipo de cabeza somos? ¿Somos cabezas, somos cabezones, hermano?
porque no hemos entendido el misterio, no hemos entendido lo que Dios dice en su palabra. Hemos hecho cosas desagradables y deshonestas delante de Dios. Y dice que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A veces, hermano, cuando vienen las circunstancias difíciles, usted empieza a renegar contra Dios y le dice: Dios, pero usted, ¿por qué no cambia mi familia? ¿Por qué no ha cambiado a mis hijos? ¿Por qué no ha cambiado a mi mujer? Y hermano, y empieza la iglesia en un conflicto interno. Y empiezan, hermano, a hablar lo que no deben de hablar. Póngale freno a su lengua, hermano. Póngale freno a sus palabras. Tengamos cuidado, porque la iglesia en este tiempo de pretribulación, mucha iglesia, hermano, va a renegar de Dios. Y por ese renegar, hermano, se van a quedar del arrebatamiento. Una iglesia sucia no puede subir, hermano. Por eso, hermano, aprendamos a estar cerquita, así como lo hacía Juan el apóstol. Juan el apóstol estaba cerquita del Señor, hermano. Mire que Juan el apóstol representa a la iglesia que... Mire, hermano, que el Señor tenía 12 discípulos. Uno era diablo, pero carácter fuerte. El apóstol Juan, el apóstol del amor, que estaba cerca del Señor. Sería tanto, mire, hermano, tanto que amaba Juan al Señor, que no se le despegaba un minuto, y tanto que había despertado celo entre sus hermanos. Y eso le pasa a la iglesia presente. La iglesia presente, la que no quiere afirmarse, la que no quiere hacer las cosas correctamente, tiene celo de su hermana, la iglesia, que sí hace las cosas correctamente. Y ya hablan y dicen, y por ejemplo, por allá los apóstoles dijeron: Señor, ¿y este qué? ¿A qué juega? ¿Este qué quiere? El Señor Jesucristo se le voltea y le dice: si yo quiero dejarlo hasta que yo regrese, ¿a ustedes qué? Eso a usted no les incumbe, no es su problema. Es decir, el Señor estaba diciendo que la iglesia que el Señor iba a levantar era iglesia tipo del corazón del apóstol Juan. Les se cuentan que en Apocalipsis 4, donde ya en unas enseñanzas anteriores les he dicho, hermano, de que el Señor, estaba Juan en el Espíritu y le dijo: sube acá, y se abrió una puerta en el cielo, y Juan entró por la puerta y le mostró el Señor a Juan todo lo que es cosas que habían de venir, y esos tipos del arrebatamiento. En el 4:1 de Apocalipsis, cuando el Señor llama a la iglesia y la iglesia entra a las bodas del Cordero. Pero dice que Juan estaba en el Espíritu y estaba en el día del Señor, es decir, estaba lleno de la presencia de Dios. Y vamos a ir avanzando un poco más. La iglesia entrará entonces en la tribulación, es la pregunta, hermano. La iglesia debe estar como Juan. Esta es una pregunta que se hacen muchísimas personas en las iglesias. Muchos teólogos sostienen equivocadamente que sí van a entrar la iglesia en la tribulación. ¿Dónde se origina? Pregunta, ¿dónde se origina esta torcida creencia? Ellos caen en el error, gloria al Señor, de leer las Escrituras sin la revelación del Espíritu Santo, quien está aquí en este momento para guiarnos y no para confundir a la iglesia, no para llevarnos a doctrinas de confusión, sino a doctrinas de verdad. Gloria al Señor. Entonces, muchos están pensando y muchos tienen la idea de que la iglesia sufrirá la tribulación, o las dos cosas, la tribulación y la gran tribulación, y soportarán una parte o todos los juicios de Dios contra la tierra. Es cierto que muchos textos de la Biblia parecen darnos a entender esta circunstancia, pero hermano, no podemos basarnos en un solo versículo bíblico. Tenemos que emplear la palabra, tenemos que abrirla, tenemos que entender la revelación a profundidad. No solo cometemos errores al malinterpretar la Biblia, sino que lo hacemos cometer a quienes nos escuchan, a quienes nos oyen. Por esto Dios nos advierte en 1 Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que si persistimos en la buena enseñanza, en la sana enseñanza, amados hermanos, vamos a preservar nuestra salvación y de todos aquellos que nos oigan. Amén. Y dice también, vamos avanzando un poco más, pero gloria al Señor. Pero antes de seguir adelante, debemos analizar que la Biblia habla del rapto y también habla de tribulación y lo que implica. El rapto es el término de una palabra griega llamada rapio, que significa arrebato o desaparición. Es decir, que está y en un momento a otro ya no está. El apóstol
Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, si tiene Biblia allí, vamos a leerlo, hermano. Alabanza al Señor. Verso 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. 51 y 52, hermano. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la iglesia será transformada. Dice que no todos van a morir, no todos vamos a morir físicamente, hermano. Dice que tenemos el privilegio, o tendremos el privilegio de ser levantados. Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir en términos bíblicos solamente va dirigida a la iglesia que ama al Señor, a la que vive en santidad. Porque si hablamos de muerte, está hablando de muerte espiritual y muerte física, pero dice que no todos van a dormir. También dice la palabra en 1 Tesalonicenses como para, hermano, tener un poco más claro, porque no voy a hablar del rapto. En la próxima enseñanza hablaremos del rapto, cómo será el rapto. Pero vamos a ir mirando en 1 Tesalonicenses, gloria al Señor, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que están dormidos, duermen, o sea, los que murieron en el cuerpo, su cuerpo murió, pero el alma de esa persona no se extinguió, está durmiendo. El que está en el tormento, para Dios está muerto. El que está en el infierno, para Dios está muerto. Pero el que está descansando en el paraíso de Dios, este está dormido para Dios. Pero dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Entonces los que duermen en el Señor, duermen, no han muerto, definitivamente no han dejado de existir. Ellos se levantarán de la tumba un día. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, imagínense, nosotros creemos en Cristo, entonces ¿en quién creemos? Y si creemos en Cristo, creemos en su palabra y creemos en sus promesas. Y si no creemos en las promesas de Cristo, estamos perdidos, hermano, porque nosotros somos salvos por gracia, no por las obras de la ley. Entonces no confundamos la ley con la gracia, no confundamos las normas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento. No estoy diciendo que las dejemos a un lado, tienen mucha palabra, mucha edificación, mucha profecía, pero nosotros tenemos promesas en la gracia, es decir, lo que está escrito en el Nuevo Testamento son promesas claves para nosotros los creyentes en Cristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también hará Dios el Padre, así como Dios el Padre resucitó a Cristo, lo levantó de la tumba, dice la palabra del Señor, ayer en el libro de Mateo, que se levantó de la tumba y que descendió al infierno y allí, hermano, estuvo por 3 días y 3 noches y allí levantó a los que lo amaban en la ley, pues la ley condenaba a todos y a todos lo mandaba para el paraíso de condenación, que es el infierno, y allí iban a parar, hermano. Entonces el Señor, como la ley, había muchos que lo amaban por la fe, entonces el Señor fue a recogerlos de la fe. Esto no volverá a suceder por segunda vez. Aquí el juicio es diferente. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no echaremos en poco a los que durmieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero los que están dormidos en Cristo. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, con el cuerpo aquí presente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. No en el aire, estaremos para siempre con el Señor allí en las bodas del Cordero, en la Nueva Jerusalén, entraremos a la promesa divina. Alabanzas al Señor. Entonces, tengamos en cuenta esto importante, mis amados. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces tengamos en cuenta de que los muertos en Cristo serán arrebatados. Y los que estemos presentes en el momento del arrebatamiento seremos levantados. O sea que el Señor, los que murieron en Cristo, no los va a dejar allá. Los va a levantar, los va a llevar a su presencia. Y los que hemos de, hermanos, ser arrebatados, este es el tiempo donde muchos vamos a tener la dicha
de ser, hermano, levantados para la gloria de Dios. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, aleluya. Y muchos vamos a tener privilegio de ser levantados, hermano, en gloria. Seremos, hermano, arrebatados y recibiremos cuerpo nuevo, un cuerpo angelical. Dice que seremos transformados en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Entonces hay una promesa de arrebatamiento que sucederá antes de que el Señor envíe los días de la tribulación y la gran tribulación. Entonces quiero que entiendan eso, hermano. Alabanza al Señor. Entonces la palabra rapto significa rapio en el griego, que significa arrebato, desaparición. Esto es lo que está anunciando en 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Entonces eso es lo que está anunciando la palabra, que seremos arrebatados. Ahora, más adelante vamos a entrar en materia sobre esto. Dice, la palabra arrebatamiento proviene de la palabra griega arpazo, tomar de golpe, algo que está en riesgo o peligro inminente y te la da a un lugar seguro. ¿Qué va a hacer Dios? Dios al momentico, hermano, mire esto, al momentico la iglesia sea arrebatada, sea levantada, aparece el anticristo y el anticristo empezará una nueva ley, colocará nuevas leyes y colocará nuevo tiempo, es decir, empezará el día 0 y empezará a recorrer el día 0. Entonces, que esto indicará que habremos recorrido o que se quede en esos 7 años, empezarán a recorrer los 7 años de tribulación y gran tribulación, que simbólicamente, según dijo Daniel en el libro profeta, capítulo 9, el profeta Daniel, capítulo 9, dice que es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces, esa semana es una semana de 7 años. Esos 7 años son los tiempos de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, cuando el Señor arrebate su iglesia, la rapte, la lleve, la desaparezca de la tierra. Por eso es que muchos, hermanos, están diciendo por ahí que vienen extraterrestres, que están habiendo avistamientos de extraterrestres, para que cuando la iglesia desaparezca diga, no, fueron los extraterrestres que vinieron y se la llevaron. Hermano, no es extraterrestres. Quizás con palabras técnicas podemos decirle que vino un ser de otro mundo y nos levantó. Amén. Que es el dueño de los cielos y la tierra, que es Jesucristo, que es nuestro Dios Padre, que envía a Cristo para que nos levante. Pero hermano, la iglesia no está preparada para irse con el Señor. La iglesia no está preparada, hermano. Entonces Dios nos está dando la oportunidad en esta cuarentena de ponernos al día. Se van a cumplir los días del profeta Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y profetizarán vuestras hijas, y profetizarán vuestros siervos y vuestras siervas. Nuestros niños tendrán visiones y sueños, vuestros ancianos tendrán sueños. Hermano, van a haber secretos revelados desde la fundación del mundo a través de la palabra que vamos a entender. Pero va a venir un avivamiento, van a haber bautizos del Espíritu Santo, hermanos, simultáneos en muchos lugares. Pero esto es para los que hermanos, tomaron en serio la cuarentena y se han apartado de verdad para estar orando y para estar clamando y buscando la misericordia. Quizás es difícil, hermano, estar un día, si es difícil estar un día encerrado, cuánto más muchos días, no se saben cuánto, hermano. Pero algo sí le digo, el Señor nos va a dar la fuerza para poder soportar esta cuarentena, pero para soportarla deleitándonos en su palabra, deleitándonos en su presencia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces aprovechemos el tiempo para estar listos dice que la iglesia estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. Es decir, el día del Señor, ¿qué quiere decir el día del Señor? Estaba, hermano, en el día de que el Señor tenía la voluntad de levantarla, y segundo, estaba en el Espíritu. Entonces se fusionó la voluntad de Dios con la comunión de la iglesia. Entonces el Señor, como hay una comunión, del griego koinonia, hay comunión, entonces el Señor, había voluntad de Dios de levantarla y había una iglesia que lo estaba esperando. Entonces la que la está esperando lo lleva. Pero no solamente es de palabras, es de hechos. Tengo que dar frutos. ¿Cuántos van a la iglesia? Llevan 3, 4, 5, 10 años yendo a la iglesia. Están en el adulterio. Todavía viven con la mujer que no es suya, con el marido que no es suyo. Hay otros que se recasaron, hermano, y viven en una relación extramarital. Aún se recasaron. Y aún el pastor le hizo la ceremonia. Y Dios no avala el recasamiento, hermano. En ninguna parte de la Biblia Dios lo avala.
Por ejemplo, usted le estaba haciendo mención de que nosotros tenemos que estar aferrados al pacto de la gracia. No vayamos a la ley porque perdemos nuestra salvación. Tenemos que estar aferrados al pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia en Cristo, hermanos, no nos da mucha ventaja de podernos recasar. Solamente si la persona enviuda puede volver a recasarse. Podemos divorciarnos, sí nos podemos divorciar, pero toca quedarnos solos, sin compañeros y compañeras, y guardarnos para el Señor. Por eso dice la palabra en Mateo 19, como el versículo 9 a seguir, dice que muchos se hacen eunucos por causa del reino de Dios, otros porque tienen el don de Dios y otros por causa de los hombres. Nosotros somos de los que nos hacemos eunucos. Muchos se van a hacer eunucos, tendrán que hacerse eunucos, es decir, que hacen solos por causa del reino de Dios. No que nunca hayan tenido mujer, sino que lo hacen porque ya no pueden arreglar su condición. Pues quizás su marido o su mujer con la que fueron a latar la primera viven por allá en la Quinta Porra, viven en España, en otra ciudad, quizás viven en la misma ciudad donde usted vive, pero ya tienen un nuevo hogar y tienen hijos. Hermanos, eso es complicado. Entonces se hacen eunucos por la causa del Señor. Para poder ser arrebatados se quedan solos. Hay gente que predica la palabra y son fuertes para enseñar, hermanos, pero no han querido entender que necesitan estar al día. Hermano, el Señor no va a levantar, por más, hermano, confianza que usted tenga en el Señor. Si usted está en adulterio, no lo va a levantar. Si usted está en fornicación, no lo va a levantar, hermano. No se va, hermano, de ninguna manera. Entonces, prepárate para el arrebatamiento. Pero entonces la iglesia no pasará, definitivamente la iglesia no pasará. Entonces encontramos que la palabra arrebatamiento significa paso, tomar de golpe, algo que está en riesgo de peligro. O sea que el Señor va a levantar a su iglesia, que no va a ser mucha, lamentablemente, hermano. No porque usted vaya a una congregación de miles, de 100 o de 10 o de 20, el Señor no la va a levantar toda. Va a levantar una pequeña porción de los que están yendo dentro de esa congregación. Depende de la doctrina, depende de las bases doctrinales. Y depende de la santidad que la persona viva, ese es el tipo de iglesia que el Señor va a llevar. La que se guarde, la que sea celosa, la que ayuna, la que ora, la que lo ama, la que habla del Señor, hermano, la iglesia que se consagra, la iglesia que si se ve sucio se santifica, se limpia, que usted le ve frutos dignos de arrepentimiento, la que tiene los frutos del Espíritu Santo en su vida, hermano, permanentemente. Alabanza al Señor. Entonces vamos a mirar algo importante. La doctrina de la inminencia. Ya hemos hablado de varias doctrinas. Se conoce con este nombre la doctrina teológica que enseña que la aparición inminente, urgente de Jesús en las nubes del cielo será a fin de recoger a la iglesia, se dará en cualquier momento. Se llama la doctrina de la inminencia. Esto significa que el Señor Jesucristo vendrá en cualquier momento, hermano. Y como les decía hace un momento, en un abrir y cerrar de ojos, primero los muertos en Cristo se levantarán, hermano. Hermano, y cuando eso suceda, es muy seguro que suceda un terremoto a nivel del mundo entero. Donde esté la iglesia, cuando haya un terremoto, un temblor de tierra fuerte, hermano, va a suceder de que en ese temblor de tierra, en ese terremoto, las tumbas se van a abrir y los muertos en Cristo se van a levantar. No al estilo, hermano, zombie, ultratumba, no. Al estilo arrebatamiento. Será solamente, se escuchará el ruido, el crujir de la tierra y la iglesia, se abrirán las tumbas, los sepulcros y la iglesia será levantada, será raptada, y los que estemos aquí quizás quede el cuerpo. Yo no podía explicarle eso, hermano, porque la palabra dice que ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. No sé si el cuerpo suba en el arrebatamiento, no se lo podía explicar, porque nosotros al momentico estemos, hermano, trasladándonos al cielo. En ese momento nuestro cuerpo va a ser cambiado, recibiremos un cuerpo santo, un cuerpo de angelical, un cuerpo de ángel. Entonces no sé con claridad si nuestro cuerpo quedará aquí físicamente. Puede que quede físicamente, hermano, pero como puede que no. Puede que el Señor lo levante y nos dé una nueva identidad en este cuerpo. Pero lo que sí puedo estar seguro es que quizá el ropaje, la ropa quedará. Ahora, no porque la ropa se quede aquí, entonces yo voy a vestirme desnudo, yo soy la iglesia que vive en la desnudez. No, hermano. El Señor dice en Apocalipsis que en la iglesia de la Odisea le habla y le dice con claridad, le dice esas palabras. Vea lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, es decir, que se deje pasar por el fuego por Cristo, que el Señor lo pula, le quite lo que no sirve, el pecado, la inmundicia, dice, para que seas verdaderamente rico. Y yo te aconsejo, dice el Señor, que me compre vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Entonces también el Señor le aconseja de que se tape la desnudez. Porque hay gente que ama al Señor, pero anda desnudo en las calles, hermanos. Andan con minifaldas, andan con pantalones rayados, rasgados, descaderados, con camisas ombligueras, hermanos, mostrando los pechos, con guindalejos en su cabello, en su cuello, en sus brazos, hermanos. Gloria al Señor. Están peor que un santo de la Iglesia Católica, hermano, lleno de tantos colgandejos. Y en otros casos, pues, como dice la palabra, se visten con atavío de ramera, dice en el libro de Proverbios. Y la iglesia no está llamada a tener atavío de ramera. La iglesia tiene que vestirse diferente. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una identidad, es la del cielo. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que la iglesia se tiene que vestir como se ataviaban las mujeres de Dios en la antigüedad, como Sara y como Sarai, como las mujeres de los patriarcas. Es decir, que dice que en el Deuteronomio dice que la mujer no se vista con ropa de varón ni el varón con ropa de mujer. Entonces, a eso es que el apóstol Pedro lo lleva a la iglesia, a ese momento de santidad, de pureza. Y dice la palabra del Señor, alabanzas a Cristo, para que seas rico y compra vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con el colirio, es decir, con el Espíritu Santo, para que pueda leer la palabra y entenderla, para que pueda obedecer, para que tengas ojos espirituales, vean el Espíritu y no mires en la carne, no opines en la carne, no hables en la carne, habla en el Espíritu y opines en el Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Y para que veas, el colirio es para poder ver espiritualmente, es decir, para que se le quite el espíritu de estupor, de ceguera y de sordera espiritual, para que Dios le hable de entendimiento. Entonces, la doctrina de la inminencia habla de que el Señor Jesucristo vendrá a recoger la iglesia en cualquier momento. Amén. Eso es lo que estamos esperando, en cualquier momento. No será en el momento de la tribulación y la gran tribulación, al momentico. La iglesia sea levantada, la humanidad empezará el periodo de la tribulación. Empezarán a desatarse los sellos que dice Apocalipsis capítulo 6. Y después de los segundos 3 años y medio se desatarán las trompetas y después vendrán las copas de la ira de Dios, que serán temas que más adelante estaremos compartiendo para todos nuestros hermanos donde alcanza a llegar esta enseñanza. Hermano, comparta la enseñanza que muchos se van a edificar. Vamos avanzando porque vamos a ir terminando. Entonces, gloria al Señor. Como sabemos, gloria al Señor, las profecías dichas de las 70 semanas de Daniel o de la última semana de Daniel, que es de la tribulación y la gran tribulación, lo reitero, no tiene nada que ver con la iglesia. Amén. O sea que la iglesia no tendrá que pasar por la gran tribulación. Ya leímos algunos textos bíblicos que nos llevan a esa promesa especial. Pero vamos a terminar con esto. Gloria al Señor. Entonces, entendamos que la iglesia no tiene nada que ver con la última semana de Daniel. Aunque, hermano, le voy a decir algo. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia idólatra que se posta delante de imágenes, de ídolos, creyendo en la infalibilidad del Papa como vicario, representante de Cristo y del Espíritu Santo. No, hermano. La iglesia del Señor ha abandonado todo tipo de creencia religiosa y ha empezado a creer en el Dios vivo a través de la palabra viva. Aleluya. La iglesia del Señor se tendrá que someter al arrepentimiento, a dar frutos de conversión, de verdad, de que ha cambiado su vida. Tendrá que bautizarse y prepararse para limpiar sus vestiduras. Gloria al Señor para siempre. Y hermano, la iglesia no tiene nada que ver entonces con la última semana de la profecía de Daniel. Esta última semana es un trato de Dios para con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel, hermano, será el pueblo de Israel procesado por Dios para que vuelvan otra vez su corazón a Jesucristo, aquel que mataron hace 2000 años atrás. Entonces, esos 7 años que comenzarán a correr después del traslado de la iglesia al cielo serán los más tormentosos nunca antes vistos ni vividos por la humanidad. La iglesia no tendrá que mirarlos, hermano, no se preocupe, pero sí tendrá que pasar tiempos duros y difíciles.
Los tiempos de la pretribulación no van a ser tampoco fáciles. Si la pretribulación no será fácil, y si esto no nos despierta, hermano, la gran tribulación y la tribulación serán terribles. Solamente con tu vida podrás poder pasar a la nueva Jerusalén. Solamente entregando tu cuello para que te lo degollen. Pero hermano, el anticristo no va a coger a tumbarle la cabeza a la gente, sino más, primero va a pasar por procesos de tortura. Y yo le invito para que usted mire lo que hacía la Santa Inquisición en sus tiempos, cómo sacrificaban a la gente. Y dése cuenta que si esto sucedía hace 500, 600 años atrás, 1000 años atrás, ¿qué no hará o qué no tendrá preparado el anticristo para el tiempo de la tribulación? ¿Qué no tendrá, qué tipo de tortura no tendrá listas para ese tiempo? Eso es para que tome conciencia. Apocalipsis entonces 3:8 dice, vamos cerrando, motivo por el cual Dios no lleva a su iglesia, motivo por el cual Dios lleva a su iglesia. Primero, porque se guardó. 3:8 de Apocalipsis, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y vamos a cerrar con el versículo que empezamos. Dice, la puerta está abierta para la iglesia genuina del Señor, la puerta no se le cerrará en el cielo. Esa puerta estará abierta para el pueblo que va a entrar. Mira lo que dice Apocalipsis, para que entiendan esto, 4:1. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, de autoridad, a la final trompeta, o con trompeta de Dios, hablaba conmigo, hablaba con la iglesia, hablaba con Juan y le dijo, sube acá, le dirá a la iglesia, sube acá, amada mía, y yo te mostraré las cosas que sucederán. Entonces la iglesia será levantada, hermano, y entrará por esa puerta. Es por eso que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia de la iglesia de Filadelfia significa la iglesia fiel. La iglesia que tuvo fidelidad a Dios, y también como es una iglesia integral, es decir, la iglesia fue fiel y Dios también fue fiel con esa iglesia. No estoy hablando de una iglesia que se llame Filadelfia, estoy hablando de una iglesia que tiene y cumple los requisitos que cumplió esta congregación en días pasados, hermano, y que amaban al Señor, y que hoy por hoy esa iglesia lo ama de la misma manera. Entonces dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, has sido fiel en todo, hermano. Aunque ha venido pruebas, hambre, desnudez, problemas en el hogar, en la familia, con los hijos, problemas espirituales, persecuciones, hermano. Allí en otros países quizás Dios permita llegar esta palabra allá, donde está siendo perseguido, hermano. Siga siendo fiel, siga firme. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a llevar a su gloria eterna. Y dice que esta iglesia ha guardado la palabra y no ha negado el nombre del Señor. Hoy en día la iglesia que estamos viendo le ha quitado mucho a la doctrina del Señor, pero mucho, hermano. Le están reduciendo, le están quitando la santidad. Y hermano, es imposible que la iglesia sin santidad entre. Y en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado mi palabra. Vea que vuelve y se repite el versículo bíblico. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que el Señor nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre esta tierra, hermano. Van a venir muchas cosas, muchos cataclismos, inundaciones, el mar se va a salir de su lugar. Van a haber, hermano, podríamos decir preguerra, guerras pequeñas, hermano. Persecuciones, hambrunas, peste, esa peste coronavirus, hermano, quizás venga otra peor, hermano. Tendremos que prepararnos, porque si en la antigüedad las pestes mataban millones de personas, esta peste no ha matado sino algunas miles, poquitas, hermano. Entonces vemos que todavía no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces, hermano, tú que me oyes, no porque usted no esté enfermo, no crea que tu amigo que me oyes, quizás tú eres un corazón, yo estoy bien, hermano, mire que hemos visto humillados los doctores, hemos visto humillados, mire los doctores que se murió aquí en Colombia, uno de los médicos que atendía pacientes con coronavirus, se murió, hermano. Se muere un médico, un millonario, por ahí escuchaba un millonario que también, que su hija decía, nosotros con tanta dinero y riquezas, y no pudimos salvarle la vida a mi padre, me he dado cuenta que el dinero en sí no tiene valor. Lo importante aquí es la vida, lo importante aquí es el agua, el alimento, la fe, hermano, la fe en el Señor, la confianza. Porque muchos se desbordaron
en el pecado, hermano, y eso le ha desagradado mucho a Dios. Y es el tiempo donde Dios, hermano, está cumpliendo su palabra. Hermano, mire, para que entendamos lo que estamos viviendo. Quizás no hace parte mucho de la enseñanza de hoy porque ya voy terminando. Pero vamos a ir al libro de Isaías 24. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra así. Oh, mi alma te alaba. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 24, versículo 3. Dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó la tierra, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Yo le pregunto, ¿quiénes están enfermos? ¿A quién está atacando más este juicio, hermano? ¿No es a China, Estados Unidos, Canadá, Europa, España, donde habita la gran ramera, allí en Italia? Las grandes monarquías del mundo están cayendo enfermas, hermano. Donde, hermanos, se llenaron de soberbia contra Dios, donde sacaron a Dios de las normas de las leyes del gobierno y hermanos, y empezaron a declarar leyes a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, del lesbianismo, a favor del recasamiento, a favor del casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer, de casamiento del ser humano con animales. Entonces miramos, hermanos, las consecuencias, porque tenían plata, porque tenían dinero, se decían ser las naciones superpoderosas. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué se contaminó la tierra? Por el pecado del ser humano, porque traspasaron las leyes del Señor, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto de Dios sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Dese cuenta, hermano, abra sus ojos y vea. Y sus moradores, sea los que caminan sin rumbo, sin destino. Nosotros tenemos destino, la Padre Celestial. Estamos esperando el arrebatamiento. Aleluya. Alabanza. Por aquí está tronando, hermano. Aquí en Girón, yo vivo en Girón, Santander. Dice: por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hermanos, se apocaron. ¿Qué está sucediendo por la peste, hermano? ¿No están disminuyendo? Los hombres están muriendo. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, los que estaban en las cantinas, en las borracheras, los grandes monarcas, los grandes que la pasaban en deleites temporales, como el hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez y murió y se fue al infierno. Así muchos están yendo al infierno, hermano. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Mira, las iglesias se cerraron, los pastores tuvimos, porque, hermano, es triste decirlo, pero tuvimos que cerrar nuestras iglesias, hermano. Ya no podemos congregarnos por causa de todo esto, porque es un juicio divino. Hermano, desde la iglesia, desde los moradores de la tierra, todos, hermano, entienda, hermano pastor, hermano amigo, todos estamos pasando por esta situación. Dice que cesó el arpa, cesó el pandero, la alabanza a Dios, todo se acabó, hermano. La gente, incluso usted, hermano, que me oye, ya no alaba a Dios con la misma alegría, con la misma ímpetu. ¿Por qué? Porque no puede congregarse. Pero es tiempo, hermano, de seguir alabando a Dios en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Sigue adorando. Irrabaya, semaquía, irrabanzalaya, soquetereya, samakenda, sojalaya. Hermano, es tiempo de seguir alabando a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Es tiempo de alabar. Es tiempo de hacer un altar todos los días. Es tiempo de alzar un altar familiar. Es tiempo, hermano, de humillarnos, de mostrarnos de rodillas en nuestros hogares con la esposa, el esposo, los hijos, los abuelitos y todos los bebés, los niños, todos, hermano, y hacer un altar, hermano, para alabar y bendecir al Señor y cantarle, decirle: Señor, tú eres el grande, perdónanos, oh Jehová, perdónanos, Señor amado, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras culpas, aleluya. Samaya seja, urrebe sequeya sejalaya. Hermano, la gloria de Dios está rompiendo cadenas a través de esta palabra. Allí, mi hermano, tú recibas liberación, tú recibas sanidad, tú recibas restauración. Tú que has sido tocado por el maligno, tú que estás triste, acongojado, recibe palabra de bendición, recibe palabra de fortaleza, de ánimo. Y dice la palabra del Señor: no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado
para que no entre nadie. Mire, hermano, las palabras se están cumpliendo, hermano. No podemos ni entrar ni salir, ya no podemos casi ni ir al mercado, hermano. Tenemos que estar aquí confinados a un encierro. Lo peor de todo, hermano, es que a veces no tenemos cómo salir a comprar, hermanos. No tenemos el dinero para comprar, hermano. Y se está volviendo una situación incontrolable, hermano. Prepárate, iglesia, prepárate, pueblo de Dios, porque Cristo viene y te va a levantar, pero tienes que estar listo. No puedes estar en la suciedad del pecado, no puedes estar mirando pornografía, no puede estar masturbando, tiene que estar limpio, hermano, tiene que estar, hermano, en santidad completa para Dios. Aleluya. Y dice la palabra, aleluya, hay clamores por falta de vino, por falta, dice, en todas las calles la gente está desesperada porque no pueden salir a emborracharse, como el cuento, a festejar, porque mucha gente dice, estoy esperando que termine la cuarentena y me voy a desordenar, me voy a hacer orgía, me voy para el prostíbulo, me voy a prostituir, me voy a emborrachar, me voy a drogar y voy a, mejor dicho, voy a hacer la faena más grande de mi vida. Quizás, hermano, no tenga faena, quizás te vaya para el infierno a través del coronavirus si no te arrepientes. Tienes que arrepentirte, hermano. Si estás en el pecado, eres un hijo de Satanás. Pero si te arrepientes y te conviertes al Señor, va a ser un hijo de Cristo. Pero voy a decir algo, hermano, va a ser difícil para congregarse porque no va a haber iglesias abiertas, hermano, no las hay. Ahora tendrá que cada uno tener un arrepentimiento personal. Jehová será nuestro pastor, como dice Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. Jehová será nuestro pastor en nuestras casas, en nuestros hogares, aleluya. Y dice la palabra del Señor, se desterró la tierra, se desterró la alegría de la tierra. Ya no hay alegría, la gente anda triste, la gente anda cabizbaja. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Entonces miramos por la palabra del Señor, hermano, que lo que estamos viendo son las consecuencias. Gloria al Señor. Mira lo que dice el versículo 19, porque voy a terminar lo que empezamos. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente será desmenuzada, será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un borracho, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado. Esto quiere decir, hermano, que quizás esto no vaya a mejorar, quizás muchos vayan a seguir pecando, porque muchos tienen deseo de seguir en su vida disoluta, desordenada, hermano, pero es tiempo, hermano, de apartarnos del mal. Entonces miramos, hermano, que la iglesia no va a ser llevada a la tribulación, en la gran tribulación. La iglesia se va a hacer, hermano, se va a escapar, el Señor la va a levantar. Dice la palabra y voy terminando. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Entonces, usted y yo no somos moradores. Usted y yo, hermanos, usted y yo somos, hermanos, hijos del reino. Usted y yo no somos moradores. Usted y yo estamos llamados, hermanos, para el Señor guardarnos. Dice que yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en la tierra. El Señor nos va a guardar de la prueba. Aleluya. Apocalipsis 7:9. Vamos a mirar qué dice la palabra y termino con eso. Termino diciendo, hermano, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, decía Juan, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Habla del pueblo gentil, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en la mano. Hermano, aquí dice que una multitud se levantará, pero se da cuenta que no será una multitud de los que viven aquí en la tierra, que son la iglesia. Son la iglesia de todas las generaciones desde que Cristo murió y resucitó. Toda esa iglesia que ha muerto desde María, la madre de Jesús, los apóstoles en adelante, se levantarán, hermanos, de las tumbas, recibirán un cuerpo angelical y estaremos allí gozosos. Mira lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Y había una multitud la cual nadie podía contar, de todas las tribus, naciones, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, alababan y cantaban al Señor y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y a Jesucristo el Cordero, al Padre, al Espíritu Santo y al Cordero.
porque los tres han operado en la vida del ser humano, los tres operan en nosotros para poder ser salvos. Quizá usted hacer a Jesús solo, hermano, pero si usted no se da cuenta, la salvación la envió el Padre. Jesucristo murió por nosotros para perdonarnos y el Espíritu Santo vino para guiarnos hasta el final. Es decir, el Dios Trino está operando para la salvación de todos. Si usted niega eso, hermano, usted está perdido, está muy equivocado de la salvación. No te bajes en el rapto, será de los que te quedes para la tribulación y la gran tribulación. Yo le aconsejo que, hermano, que se arrepienta, que escudriñe bien la Escritura, acepte, reciba la enseñanza completa y sea humilde, y no enseñe herejías y no enseñe tonterías, hermano, que no llevan a las personas a la verdad, sino al error. Quizás tú eres de los que hermano, te mofas porque ha enseñado a muchas personas a caer en el error, porque dicen, no, es que yo soy un gran predicador, se va para las iglesias trinitarias y le predica a los trinitarios y lo lleva para las unitarias, hermano, y lo llevas al error, hermano. Dios le va a cobrar todos esos errores, porque son blasfemias contra el Espíritu Santo, son blasfemias contra Cristo y contra el Padre. Tengamos cuidado con eso, hermano. Y dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes también, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios y decían: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Termino diciendo, la iglesia no va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. El Señor la levantará y la va a escapar, la va a levantar, hermano, antes de que venga la prueba que viene sobre el mundo entero. Acuérdese, el Señor dice, acordaos de Lot, hablando de este asunto. Dice que estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dice en el libro de Génesis que el Señor envió los ángeles a recoger a Lot, a su familia. Dice que los ángeles sacaron a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra, porque las naciones del mundo estarán y estamos como Sodoma y Gomorra. Por eso es que la maldad se va a multiplicar peor aún. Y el Señor va a levantar su iglesia para que la iglesia escape de Sodoma y Gomorra, si no la iglesia va a terminar contaminada. Y el Señor sacó, y hermano, y el Señor dice la palabra, que a través de los ángeles sacó a Lot de Sodoma y Gomorra y le salvó. Así hará Dios, nos llevará a una ciudad, enviará a sus ángeles, nos recogerán de los 4 extremos de la tierra, a su iglesia, los muertos en Cristo, los que estemos en cuerpo presente, seremos arrebatados y transformados y recibiremos al Señor en el aire y estaremos en la boda del Cordero por 7 años. Después el Señor regresará a tratar, hermano, al tiempo final del milenio. Ya iniciando el milenio, vendrá, hermano, el Señor a capturar al diablo, que el Señor lo reprenda, a tomar al falso profeta y el anticristo, mandarlos al lago de fuego y azufre. Entonces preparémonos, hermanos, porque el diablo va a gobernar por 7 años. Esto será otra enseñanza, pero algo sí le digo: preparémonos, porque Cristo viene a arrebatar su iglesia, viene por el rapto de su iglesia. El Señor levantó a Noé, el Señor levantó a Elías, lo raptó, se lo llevó. Así que, mis hermanos, es tiempo de anhelar el arrebatamiento, es tiempo de estar listo. Han llegado los días en los cuales dice Apocalipsis que Juan decía: sí ven, Señor Jesús. Capítulo 22 de Apocalipsis lo dice: sí ven, Señor Jesús. Es tiempo de decirle: sí ven, Señor Jesús. Ese es el tiempo donde vamos a clamar: ven, ven, Jesús. Es hora. Cierra tus ojos. Tú que dio esta palabra, hermano, pídele perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname, porque soy hipócrita, soy de la iglesia hipócrita, o soy religioso. O quizás tú eres de los que dice que el infierno y el cielo no existen, mucho menos que un arrebatamiento viene. Dígale: Señor, perdóname. Hoy acepto tu palabra como la única prueba infalible de que tú eres verdad y de que tú vienes por una iglesia santa, pura y sin mancha y sin arruga, sin cosa semejante, para presentártela a ti mismo, amado Jesús. Jesús viene por una iglesia y se la va a presentar a sí mismo, porque viene por todos nosotros. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, todo el poder. Dios los bendiga, mis hermanos, y que la paz de Cristo los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.